Hola amigos, bienvenidos. Esta es una nueva emisión del informativo de JN19. Mi nombre es Ismael Soto. Hoy es miércoles 28 de febrero del año 2018 y en la parte inferior de sus pantallas se encuentra la página web de nuestro canal www.jn19televisión.com. Y hace 5 años, un día como hoy, el Papa emérito Benedicto XVI renunció a su pontificado. Vamos en esta primera nota a recordar el momento, cómo el Vaticano le dio la despedida e inició la sede vacante. Tras la renuncia de Benedicto XVI se habían tejido muchas historias, sobre todo por lo sorpresiva de la noticia. El cardenal Darío Castrillón Hoyos cuenta detalles de aquel día y consideró esta renuncia como un aporte a la Iglesia. Se cumplen 5 años de la renuncia de Benedicto XVI y con el tiempo se van conociendo más detalles de aquel día. En el colegio cardenalicio cada uno reaccionó a la noticia de una manera distinta. En el caso del cardenal Darío Castrillón Hoyos, acababa de volver de Tierra Santa. La enorme sorpresa fue cuando comenzó a hablar el Papa. Con el modo con que él lo hace siempre. Después comenzó a hablar del inmediato, y el inmediato futuro era su renuncia. Entonces yo miré a los cardenales y decía, ¿será que no entienden lo que está diciendo? El Papa está hablando de que va a renunciar, pero lo estaba haciendo en latín. Darío Castrillón y Josep Ratzinger eran amigos desde hacía mucho tiempo. Coincidieron en reuniones en el Concilio Vaticano II e incluso viajaron juntos a Colombia. De vez en cuando quedan en los jardines del Vaticano para pasear y charlar. Yo he tenido la alegría algunas veces de encontrarlo en los jardines y da gusto, como siempre, oír al Papa Ratzinger, como le decimos. Sí. Y sí que se ve que la salud mental está muy buena. Hacía 598 años desde que un papa renunciara al pontificado. Asegura que cuando Benedicto comunicó su renuncia, la decisión del colegio cardenalicio fue unánime. Solamente había espacio para un papa. Explica que su decisión no puede ser vista como un fracaso, sino como un aporte a la Iglesia católica, una decisión responsable. En el caso de él, la renuncia fue un aporte. No era un hombre que fracasa, sino un hombre que entrega. Entrega un tesoro porque él en ese momento considera que ese tesoro hay que mantenerlo y hay que mantenerlo vivo.
fue una cosa, una sorpresa muy grande, pero conociéndolo como estudiante, conociendo lo que ocurrió cuando lo nombraron obispo. Pero ¿cuáles fueron los motivos de la renuncia de Benedicto? El cardenal asegura que Joseph Ratzinger se sentía abrumado porque sabía que ya no estaba preparado para responder con velocidad a las exigencias de la Iglesia. Él no iba a tener tiempo de estudiar porque estaba recibiendo gente a toda hora. Él tenía que dar respuestas inmediatas porque llegaba un grupo y ese grupo exigía. La preparación en todo momento es importante para llevar adelante una evangelización fructífera, porque son los frutos los que precisamente nos permiten ver si las cosas están yendo bien. Vamos a conversar con Mónica Rabanal. Ella es directora de la Escuela de la Renovación Carismática Católica, que se encuentra en San Miguel. ¿Está bien el dato? Sí. ¿Cómo está, Mónica? Bienvenida. Gracias. Ha sido convocada hoy aquí porque vamos a conversar sobre una escuela de formación carismática católica. Hace unos días hicimos el anuncio aquí en el programa porque van a darse una serie de, charlas, cursos que se van a dictar en 3 o 4 días durante esta semana, en marzo. No solamente son 3 o 4 días, sino que la escuela dura 2 años y medio. Ah, genial, ya ven. 2 años y medio. Vamos a comenzar entonces. Se trata de una escuela que comienza la primera semana de marzo. Sí. ¿Qué es lo que se dicta? Bueno, al principio se dictan cursos como sanación, temperamentos, identidad carismática y cómo ser un buen servidor dentro de la renovación carismática católica. Y luego se dictan otros cursos, ¿no? A través de los 2 años y medio hay cursos como, por ejemplo, temperamentos, y sacramentos, historia de la salvación, cómo hacer crecer un grupo de oración, Dios Padre Misericordioso, etc. Hay muchos cursos. ¿Cómo identificamos a un integrante de la Renovación Carismática Católica? Bueno, porque ya ha tenido un encuentro con el Señor, con Jesús, y siempre está orando, tiene una fe muy profunda, digamos, en el Señor. Y siempre está evangelizando, tratando de hablar de Él. Solamente eso es lo que nos... Y en estos cursos de formación precisamente se evalúa ese punto y se enfatiza en ese punto. Lo que se quiere hacer en la escuela es formarlos, conocer más del Señor y que también desarrollen, primero que conozcan sus carismas si es que no los conocen y los desarrollen, ¿no? Y por eso también dentro de la escuela también hay ministerios como predicación, como enseñanza, como pastoreo, ¿no? Eso es después de los 2 años y medio. ¿Y cuáles son los carismas que identifican a la RCC? Bueno, hay muchos carismas. El principal es tener un encuentro con el Señor y, más que nada seguir el Espíritu Santo, ¿no? Y los carismas, por ejemplo, pueden ser oración en lenguas, de repente una buena enseñanza, de repente el carisma de conocimiento, ¿no? Hay muchos carismas dentro de la renovación, pero no solamente dentro de la renovación, sino dentro de toda la iglesia. En la iglesia en general. Exacto. Por el Espíritu Santo, por cierto. Bien, ¿cuándo se van a dictar estos cursos y dónde? Porque tenemos varias sedes. 4. Explícanos cómo es esto. Sí, la Escuela de la Renovación Carismática Católica tiene 4 sedes en Lima, ¿no? La sede de Lima. Está, por ejemplo, San Miguel, que está en el Colegio Inmaculado Corazón de María, que está por detrás del metro de Fawcett y Venezuela. Comenzamos este jueves 1 de marzo, de 6 a 9 de la noche. Está también la de San Isidro, que son los viernes, que está en la parroquia Virgen del Pilar, también de 6 a 9. Está Barranco, que está en la parroquia San Francisco, también de 6 a 9 los días viernes. Y está la de Magdalena, que son los sábados de 9:30 a 1:30 en el colegio... que estábamos viendo hace un momento, que tenía este nombre tan peculiar, que lo tengo, Antonio Esquenone. Antonio Esquenone, sí. En la avenida Sucre. A ver, por ejemplo, esto está dirigido básicamente a los integrantes de la Renovación Carismática Católica de Lima. Un 90%, por ejemplo, pero también pueden ir otros que quieren conocer también al Señor, ¿no? Que quieren saber un poco más, porque hay cursos que no todos son de la renovación, pero
es importante que los de la renovación conozcan esta escuela, ¿no? ¿Cuál es la frecuencia que tienen estos cursos? Porque si yo voy, por ejemplo, a la sede en Barranco el miércoles, ¿puedo ir el jueves a la otra sede o no es así? No, porque se dictan los mismos cursos en todas las sedes. Ah, correcto. Es para cada, son locales dirigidos a las personas que están cercanas a ellos. Claro. Se está dando la facilidad para que vayan a los lugares más cercanos. Exacto. Genial, excelente. Es todo un tiempo, 2 años, me dice. 2 años y medio. 2 años y medio, que comienza este 1 de marzo. Este 1 de marzo, bueno, el jueves, pero comienza el miércoles es en Barranco. Comenzamos en Barranco, aunque Barranco creo que es la próxima semana todavía. Ok, perfecto, claro. Desde la primera semana de marzo, que ya vendría a ser esta semana. O sea, nosotros comenzamos San Miguel. En San Miguel. Entonces se inicia en San Miguel, en el Colegio Inmaculado Corazón de María, calle Londres 184, por metro de Fosse di Venezuela, este jueves, mañana, de 6 a 9 de la noche. Muchísimas gracias, Mónica Rabanal, por acompañarnos y por darnos un poco las luces sobre este evento tan importante que sabemos es permanente. 2 años y medio es bastante tiempo y es necesario porque la Iglesia necesita mucha preparación. Gracias. Éxitos. Bien, vamos a continuar con más información y el director de nuestro canal JN19, el padre Manuel Rodríguez, hace un llamado a servir a Dios y a los demás como señal de amor, tal y como lo hizo Jesucristo. Veamos. Hola, Jesucristo dice: yo no he venido a que me sirvan, no, a eso no he venido. Yo he venido a servir y a dar la vida por los demás. Este es el ideal para que sigamos tú y yo a Jesucristo, a servir a Dios, a servir a los demás, a servir en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Servir es amar. Y dice un adagio: el que no sirve a Dios y no sirve a sus hermanos, no sirve para nada. Hoy, a servir muy especialmente, a todos le diremos: ¿en qué te puedo servir? Y a servir. Que Dios te bendiga mucho a ti y a toda tu familia. Muy bien, ahí estaba el padre Manuel Rodríguez. Con eso terminamos este segmento. Hacemos una pausa y retornamos con más en JN Noticias. Continuamos, esto es JN Noticias y el Papa Francisco explicó en la audiencia general de hoy el significado de la presentación de las ofrendas durante la misa. Hermanos y hermanas, en la liturgia eucarística, la Iglesia, obediente al mandato de Jesús, hace presente el sacrificio de la nueva alianza sellada por Él en el altar de la cruz. Para ello usa los mismos signos y gestos que realizó Jesús la víspera de su pasión. Primero es la preparación de los dones, momento en el que se traen al altar el pan y el vino, los mismos elementos que Jesús tomó en sus manos. En esta ofrenda espiritual de toda la Iglesia se recoge la vida, los sufrimientos, las oraciones y los trabajos de todos los fieles, que se unen a los de Cristo en una única ofrenda. Por eso es muy bueno que sean los fieles quienes presenten al sacerdote el pan y el vino para que él los deposite sobre el altar. Nos puede parecer poco lo que nosotros ofrecemos, pero ese poco es lo que necesita Jesús para transformarlo en el don eucarístico, capaz de alimentar a todos y de hermanar a todos en su cuerpo, que es la Iglesia. Con la oración sobre las ofrendas, el sacerdote pide a Dios que acepte nuestra pobre ofrenda y que la transforme con el poder del Espíritu Santo en el sacrificio de Cristo, que, como el incienso, sube al Padre, que lo recibe con agrado. Este momento de la misa está impregnado de una profunda espiritualidad de donación de uno mismo, que ilumina toda nuestra vida y nuestras relaciones con los demás, ayudándonos a construir la ciudad terrena a la luz del Evangelio.
Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España y Latinoamérica. Vámonos con información local. Una de las dos cadenas de multicines aludidas por la disposición de Indecopi de permitir el ingreso de comida comprada fuera de las salas anunció que apelará ante el Poder Judicial. Indecopi ha lesionado el derecho a la libertad de empresa que tiene Cinemark. Llevaremos esto al Poder Judicial, plantearemos una medida cautelar para que se deje sin efecto la medida y confiamos en que el Poder Judicial acoja este pedido. Cinemark rechazó la resolución del Indecopi que permite a los consumidores ingresar a los cines con alimentos similares a los que expenden en sus establecimientos. La empresa recurrirá al Poder Judicial para dejar sin efecto esta medida. El abogado de Cinemark, Víctor Ferro, indicó que este fallo afectará la operatividad de la cadena de cines. Tenemos que reevaluar todo nuestro sistema de costos, porque evidentemente si a una empresa le quitan el 40% de su rentabilidad, no puede mantener el mismo esquema. Es un tema que tendremos que evaluar según las reacciones del público a este tema, cuando empiezan a llevar sus propios ingresos. Cinemark cuenta con 13 cines a nivel nacional. La empresa aclaró que nadie está obligado a comprar los productos que expenden. Vámonos al ámbito internacional. Exfutbolistas españoles ayudan a adultos mayores a luchar contra el Alzheimer y otras formas de demencia al recordar jugadores y partidos de décadas pasadas. ¿De qué jugaba Zubizarreta? ¿De qué jugaba? ¿Quién? Este, de portero, yo creo. ¿De portero? Él era portero. Maradona, Zubizarreta o Guardiola. Estos ancianos tratan de recordar qué futbolista es el que observan en la foto o el video en un asilo de Madrid. Este taller es la más reciente actividad de la Casa de Ancianos Vallesol Olavide, para estimular la actividad mental de sus residentes que sufren o están en riesgo de padecer Alzheimer u otras formas de demencia. ¿No? ¿En qué equipo jugaba Maradona? El fútbol es la excusa para recordar momentos de su vida. Y lo que hacemos con los talleres, ir recorriendo momentos de la infancia, de la juventud, hasta su madurez. Vamos recorriendo ese camino. Y de repente pues surgen cosas, a lo mejor de repente se acuerdan de lo de la niñez. Bueno, pues hablamos un poco de ello. A medida que la demencia progresa, los recuerdos de la infancia y la juventud suelen resistir más. Así que los moderadores de las sesiones, exfutbolistas voluntarios, evocan partidos y jugadores de décadas atrás para estimular la memoria. me ayuda para la cabeza, que no se pierda, que no quisiera perderla. Que hay mucha gente que no saben dónde están, yo veo a esa gente así, me da lástima. Y la actividad ayuda incluso a los que no son aficionados del fútbol. No, yo nunca me había preocupado del fútbol. Me he enterado del fútbol ahora. Aunque el enfoque futbolístico es nuevo, la técnica, conocida como terapia de reminiscencia, es común en la práctica clínica contra la demencia. Estudios demuestran que esta terapia mejora tanto las funciones cognitivas como la calidad de vida de los pacientes, levantando su autoestima y combatiendo la soledad. La Federación Española de Asociaciones de Futbolistas Veteranos lanzó el programa en 2016 y para este año planea organizar una veintena de talleres en varias ciudades del país. Sí, el niño Torres, pero uno más joven, que es francés. ¿Cómo? Griezmann nos dice, ¿metía algún gol Griezmann? Una estrella del espectáculo brilla no solo por su talento, su personalidad también dice mucho de todos ellos. Vamos a ver el caso del colombiano Carlos Vives, que esta semana tuvo digamos, gran acción de regalar la antorcha de plata que le ofrecieron o que le había ganado en el concurso de Viña del Mar en Chile a uno de sus fans que sufre síndrome de Down. Veamos. Que se escuchen las 15.000 personas en este momento, porque la Quinta Vergara te premia con gaviota de plata para Carlos Vives.
Y así con esta energía, la fiesta continúa con Carlos Vives. Tengo un amigo por aquí. Tengo un amigo por aquí que me ayudó mucho. Tengo mi amigo por aquí que me ayudó mucho. Ahí estás, te estoy viendo. Esto es para ti, para mí. Mírala. Bien. Gracias, monstruo. Sí. Puedo trabajar de sol a sol. Puedo subirme hasta el Himalaya o batirme con mi espada para no perder tu amor. Puedo ser chofer, todo lo que te imaginas puedo ser. Gran gesto de Carlos Vives, regalar su gaviota de plata, aquella que se otorga en Viña del Mar. Y en otras informaciones, en su catequesis de hoy, el Papa Francisco ha pedido oraciones por los cristianos que son perseguidos en todo el mundo. Nada más entrar en la audiencia general, Francisco bendijo a este pequeño peregrino que hizo todo lo posible por conseguir tocar la cruz del Papa. Luego comenzó su catequesis. El momento más emocionante fue su saludo a los peregrinos de lengua árabe. Particolare a quelli provenienti dalla Siria, dalla Terra Santa e dal Medio Oriente. Terra martoriata questa, E dobbiamo pregare per questi fratelli che stiano in guerra. E per i cristiani perseguitati che vogliono cacciarli via di quella terra. Preghiamo per questi fratelli e sorelle nostre. En su catequesis el Papa explicó el rito de la presentación de las ofrendas, cuando se llevan al altar los mismos elementos que Jesús tomó en sus manos en la última cena, el pan y el vino. Esta ofrenda tiene un significado profundo. En esta ofrenda espiritual de toda la Iglesia se recoge la vida, los sufrimientos, las oraciones y los trabajos de todos los fieles, que se unen a los de Cristo en una única ofrenda. Por eso es muy bueno que sean los fieles quienes presenten al sacerdote el pan y el vino para que él los deposite sobre el altar. Cuando terminó la audiencia, el Papa se acercó a saludar a los peregrinos ancianos y a los enfermos que le esperaban en primera fila y habló con ellos con calma. Bien, y ahora tenemos para ustedes el mensaje que el Papa Francisco ha dejado a todos en su cuenta en Twitter, y es el siguiente. Podemos sostenernos los unos a los otros y afrontar, armados solamente con Jesús, cualquier desafío con valor y esperanza. Sigan al Papa Francisco en @pontifex_es y sigan también a nuestro canal JN19 TV, su página en Facebook. Hasta aquí la información, gracias por su preferencia. Nos reencontramos Dios mediante mañana con más información, pero sigan en JN19.